La semana pasada estuvimos considerando dos cosas. En primer lugar, vimos la definición de autoridad, estuvimos trabajando en eso, y lo segundo que hicimos fue considerar la necesidad de la autoridad. Cuando estuvimos buscando la definición, pudimos lograr considerar que la autoridad es el poder legal y legítimo para actuar, para mandar y para juzgar. Es el poder de mando y es la potestad para demandar obediencia. La autoridad establece la norma que debe ser respetada por los sujetos o subordinados a esa autoridad. Veíamos también que la autoridad lleva en sí el derecho, la facultad de exigir la obediencia conforme a la norma que la autoridad ha establecido. Cuando pasamos a la consideración de la necesidad de la autoridad, veíamos tres cosas. En primer lugar, la necesidad de la autoridad de la sociedad, porque una sociedad sin autoridad es un caos donde abunda la anarquía. Hay una clara necesidad de la autoridad en materia civil y materia social. Veíamos también la necesidad de la autoridad en el ámbito espiritual o la esfera espiritual. La propia naturaleza del hombre exige autoridad. Hemos sido creados con la capacidad de poder discernir entre el bien y el mal, distinguir entre el bien y el mal, pero no tenemos ni la capacidad ni el derecho de establecer la autoridad en materia espiritual. La necesidad de respetar la autoridad es algo que llevamos cada uno de nosotros. El respeto a la autoridad es el equivalente exacto al respeto a Dios. No podemos respetar a Dios y al mismo tiempo despreciar la autoridad. Por el contrario, no podemos respetar la autoridad sin creer en Dios. Y concluíamos indicando tres cosas. En primer lugar, que los efectos de respetar la autoridad son, primero, todas las leyes de inmediato se vuelven importantes cuando respetamos la autoridad. Cuando respetamos la autoridad, la obediencia se convierte en una forma de vida. Y por último, cuando respetamos la autoridad, se produce ese carácter de la autodisciplina. Lo que queremos hacer ahora, y les voy a pedir ayuda a ustedes, por favor, que vayamos todos leyendo varios pasajes bíblicos, es solo ver un punto. La autoridad en el ámbito espiritual, ¿es objetiva o es subjetiva? Solo eso. Queremos llegar a la conclusión de que la autoridad en la esfera espiritual es objetiva. No puede ser subjetiva, vamos a demostrar eso, y por lo tanto llegar a esa conclusión que creo que permitirá otros muchos estudios que cada uno de nosotros puede estar haciendo en consideración de este tan importante tema de la autoridad. Entonces, lo que haremos ahora será repasar, recordar, demostrar y luego concluimos. La autoridad en la esfera espiritual, objetiva o subjetiva, son las únicas dos alternativas. La autoridad debe ser determinada de forma objetiva, desde el exterior, fuera de la persona, o de manera subjetiva, desde el interior, dentro de la persona. Vamos a detenernos un poquito acá para poder definir bien objetivo y subjetivo. Y le pido ayuda a mi hermano Miguel López, si usted nos ayude para comprender mejor, entender mejor qué es subjetivo. Hermano, si me escuchan, cuando hablamos de subjetivo estamos hablando de la persona, del sujeto. Exacto. Entonces, el subjetivo sería yo creo, yo pienso, a mí me gusta, yo siento, en mi experiencia,
está basado en el sujeto. Y hermano Miguel, objetivo. En este caso, hablando en el sentido espiritual, es porque proviene de Dios. Exacto, el objeto, estamos enfocando un objeto fuera de nosotros, en este caso el cuerpo legal que Dios ha expresado en su palabra. Objetivo, subjetivo. Como indicó nuestro hermano Miguel, si la autoridad en la esfera espiritual, queremos siempre enfocar esto ahora, si está determinada de manera objetiva, cada uno de nosotros debe ir fuera de sí. No debemos ir dentro de nosotros, no debemos ir a nuestra propia persona, sino que cada uno de nosotros debe ir fuera de sí para buscar autoridad, porque esta autoridad estaría en el exterior. En este caso, sabemos la Biblia, la palabra de Dios. Sin embargo, si alguno piensa que la autoridad en la esfera espiritual se establece de manera subjetiva, lo que tiene que hacer para hallar permiso o licencia para actuar sería ir dentro suyo, a lo que piensa, a lo que siente, a lo que cree, a lo que le guste, a lo que no le guste, a lo que percibe, pero tendría que ir dentro de sí. Son las únicas dos alternativas, hermanos, y vamos a leer el pasaje que estuvimos considerando, recién nuestro hermano Juan lo leyó. Hermano Juan, si usted pueda volver a leer Mateo capítulo 21, versículos 23 al 25. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron mientras enseñaba, diciendo: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Y respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, que si me la contestáis, yo también os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discurrían entre sí diciendo: si decimos del cielo, él nos dirá: entonces, ¿por qué no lo creísteis? Hermano Juan, Sí. el Señor Jesucristo les pregunta a ellos sobre una cosa que hacía Juan. ¿Qué cosa hacía Juan? El bautismo de Juan bautizaba. Juan bautizaba. Hermano Juan, Juan el Bautista bautizaba. Sabemos que bautista es un apelativo por el acto que él realizaba. Y él bautizaba, y este es un acto religioso. Ahora, la cosa es la siguiente, así como usted ya lo dijo, pero vamos a repasarlo. Ya está muy claro, porque ya el hermano Juan comenzó indicando esto. ¿Cómo sucedió que Juan llegó a bautizar? De pronto un día se levantó pensando: voy a empezar a bautizar personas. Se le ocurrió, le nació de él, tuvo de pronto una idea. Eso sería subjetivo, porque a Juan se le ocurrió. Juan de pronto comenzó esta práctica, pero fue porque él tuvo una idea, sintió ganas, tuvo un deseo y comenzó a bautizar. Por otra parte, está una segunda alternativa. ¿Cuál es esa otra alternativa, hermano Juan? El bautismo de Juan era comisionado y mandado por Dios y no por los hombres. Amén. Y esa es la otra alternativa. Claro. Solo dos. Exacto. O es del cielo o es de los hombres. Solo dos alternativas. Ajá. Entonces, una práctica religiosa, en este caso el bautismo de Juan, o es del cielo o es de los hombres. Y hasta el día de hoy, toda práctica religiosa es de una de dos fuentes, o es del cielo o es de los hombres. Toda práctica religiosa. Toda doctrina, estamos hablando del ámbito espiritual, que estamos enfocándonos en esto. Toda doctrina, toda enseñanza
Toda práctica resultante o es del cielo o es de los hombres. Amén. No hay otra alternativa. Por lo tanto, resumiendo esto para avanzar, el bautismo de Juan tuvo su origen en el cielo o en los hombres. Solo dos alternativas. Solamente una de estas dos alternativas era la correcta. No hay tercera alternativa. Si hubiesen existido otras alternativas, ¿no cree usted que los avergonzados judíos hubieran replicado diciendo hay otra alternativa? Pero no había otra alternativa. Y hasta el día de hoy siempre están esas dos alternativas. Ahora, enfocándolo con nuestro estudio, si una práctica religiosa determinada es del cielo, siempre, por lo tanto, es objetiva. Pero si es de los hombres, siempre es subjetiva. Siempre es así. Si es de los hombres, hubo uno que comenzó la práctica, a uno se le ocurrió. Uno de pronto llegó a creer, llegó a pensar, llegó a sentir y comenzó esa práctica. Pero siempre es de los hombres. Es subjetiva. Pero cuando es de Dios, es objetiva. La autoridad en la esfera espiritual no puede ser subjetiva. No puede ser subjetiva porque nosotros tenemos capacidad de discernir entre el bien y el mal. Tenemos la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, pero no tenemos la capacidad de establecer la norma espiritual. Dios no nos creó con esa capacidad a nosotros. Y vamos a repasar esto y lo vamos a demostrar con la palabra de Dios, con la Biblia. Jeremías capítulo 10, versículo 23. Hermano Francisco, ¿puede usted? Dice la palabra de Dios. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina en ordenar sus pasos. Acá tenemos algo muy interesante para nuestro estudio. El hombre no es señor de su camino. El hombre no es el amo y señor de su camino para poder ordenar sus pasos y decir este camino es correcto porque yo digo que es correcto. Puede parecernos correcto, pero no significa que sea correcto porque nosotros pensamos que es correcto. El hombre no es señor de su camino. Otro pasaje que estuvimos leyendo fue Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hermano Félix, Proverbios 14, versículo 12. Sí, mi hermano, ya lo leo. Le esperamos. Gracias, hermano. Amén. Proverbios 14:12 dice así, hermano: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esto es una de las cosas más comunes que nos ha tocado enfrentar. Cuando usted va con la palabra de Dios y la persona le dice, yo pienso que estoy bien. ¿Por qué estaría yo mal si soy buen marido, buen vecino? Soy una persona que tiene buenos deseos o buenos sentimientos. ¿Le parece derecho? Ahora, el punto es de que aunque el camino le parezca derecho, por eso es camino derecho, porque a la persona le parece derecho. El hombre no es señor de su camino. El hombre no tiene la capacidad de ordenar sus pasos, no tiene la autoridad para hacerlo. Y el camino que le parece derecho podría llegar a ser camino de muerte. Necesita que haya una reglamentación externa a su persona, la palabra de Dios, en la cual pueda ver si su camino es derecho o no. Qué triste sería llegar al final del camino y saber que estábamos equivocados.
No necesitamos llegar al final del camino para saber si estábamos equivocados. Podemos ir a la palabra de Dios y ver si el camino es derecho o no. Dios determina si el camino es derecho o no. El hombre no lo puede hacer. El ser humano no lo puede hacer. Vamos a ver una ilustración en el Nuevo Testamento y una ilustración en el Antiguo Testamento para ver este punto de cómo el ser humano no tiene la capacidad ni tiene el derecho de ser su propia autoridad. En el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 23. Hermano Juan, por favor, Hechos capítulo 23, versículo 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Este pasaje es un pasaje que menciona a Saulo. Y hermano Juan, Saulo, él dice algo que él se ha estado esforzando durante su vida. ¿Qué cosa es eso? Que él tenía una buena conciencia en su vida delante de Dios, una buena conciencia pero propia, una conciencia propia, ¿no? ¿Sí? Entonces, él se ha esforzado Ajá, por vivir. ajá, Hasta ese momento en que él está hablando, se ha esforzado por vivir ajá. con buena conciencia. ¿Qué es la conciencia, hermano Juan? Bueno, la conciencia podemos decir que es el intelecto, el razonamiento, el pensar, el sentir, el actuar, etcétera, etcétera, ¿no? No vamos mal. Sí, la conciencia involucra eso. Sí. ¿Algo más que nos pueda decir, hermano Miguel López, sobre conciencia? Conocimiento también, conciencia, conocimiento. Sí, conocimiento. La conciencia tiene que ver con el interior del hombre, Ciertamente. la forma como se conduce, la forma como puede expresarse, como puede, digamos que es lo que la forma de pensar, la forma de actuar. Así es, guarda relación con eso. Y creo que fue el hermano Juan que dijo que conciencia habla de conocimiento. Es una palabra compuesta porque con conocimiento, conciencia, con conocimiento. Uh-huh. Es el conocimiento de uno mismo. Por eso algunos lo pueden también traducir copercepción. Es el conocimiento de uno mismo. Es una capacidad de reflexión que Dios puso en nosotros, que funciona, hermanos, como archivo. Así como usted guarda sus fotografías y sus documentos en su laptop, en su smartphone, y está archivado, nosotros tenemos un archivo. Y Dios nos creó así. Y en este archivo tenemos almacenado por orden lo que nosotros hemos hecho, lo que podríamos haber hecho, lo que podríamos haber dicho. La conciencia funciona de la siguiente manera, simplificándolo todo. Es un ejercicio de la mente que nos impulsa a hacer lo que creemos que es bueno y nos restringe de hacer lo que creemos que es malo. Pero fíjese, lo que creemos. Esto quiere decir que si yo creo que algo es malo y la conciencia me dice no lo haga, porque yo creo que es malo. Si yo creo que es bueno, la conciencia me dice hágalo, porque yo creo que es bueno. Pero siempre es un estándar subjetivo y tiene esa limitación. Porque ¿qué pasaría si la conciencia está mal informada? Uh-huh. Lo que sucedió con Saulo. ¿Sí? La conciencia estaba mal informada. Entonces, dicho de otro modo, como pregunta, ¿funcionó bien la conciencia de Saulo? ¿Qué dice usted, hermano Miguel?
No solo que no funcionó la conciencia de Saulo, sino que a veces, y lo digo por mí mismo, nosotros tenemos un concepto también subjetivo a través de nuestra conciencia, como tú bien estás diciendo, de que creemos que hay cosas que hacemos bien, aunque Dios nos dice que es lo contrario. Pero nos seguimos conduciendo por nuestra conciencia. Y es un valor subjetivo y puede conducir a error. Porque la Totalmente. conciencia nos impulsa a hacer lo que creemos que es bueno, nos restringe de hacer lo que creemos que es malo, nos castiga cuando hemos hecho lo malo creyendo que era malo y lo hicimos, y nos alaba o nos premia cuando hicimos lo bueno que creíamos que era bueno. El problema es que la conciencia puede estar mal informada. La conciencia de Saulo podemos decir que funcionó bien. Permítame explicarle por qué. Funcionó bien porque hizo lo que la conciencia hace. Restringir de lo que cree que es bueno, de malo, impulsar a hacer lo que cree que es bueno. El problema de la conciencia de Saulo es que estaba mal informada. Porque en Hechos, capítulo 26, hermano Jeff, ¿podría usted ayudarme a leer Hechos capítulo 26, versículos 9 al 11? Sí, hermano. Hechos 26, 9 a 11. ¿Dice? 9 al 11, ¿sí? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, constigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enferecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Qué tremendo. Y vean, por favor, la primera parte del versículo 9, yo había creído mi deber. ¿Quién le dijo que era su deber? Su conciencia. Y puede imaginar a usted forzando a blasfemar, persiguiendo, participando en asesinatos, encerrando en cárceles, y eso fue lo que él hizo. Y cuando terminaba el día, él podía experimentar la satisfacción de una conciencia que le decía, bien, Saulo, bien, vas por buen camino. A él le parecía derecho. ¿Era camino derecho? No era camino derecho. Porque el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina el ordenar sus pasos. En el Antiguo Testamento tenemos un caso que podemos citar para esto en el libro Jueces, capítulo 17. Jueces, capítulo 17 y versículo 6. Jueces 17, versículo 6. Tal vez una hermana que quiera leer, por favor. Jueces 17, versículo 6. Hermano, en aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Bueno, cada uno hacía lo que le parecía mejor, cada uno hacía lo que le parecía bien. Y sabemos cómo fue la época. Puro caos, anarquía, desorden. Aunque cada uno hacía lo que le parecía bien. Cada uno se dejó llevar por su conciencia. Cada uno hacía lo que bien le parecía. El hecho de que le parecía bien significaba que era bien, que era bueno.
Sabemos que no. Es que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El punto es que la autoridad en la esfera espiritual no es subjetiva. Es por eso que debemos dejar de lado los yo creo, yo siento, yo pienso, a mí me gusta, siempre lo hemos hecho así. En mi experiencia, la tradición dice, todas esas cosas son estándares subjetivos. Necesitamos reemplazarlos por un escrito está. Debemos hacer eso, porque la autoridad en la esfera espiritual es objetiva y está establecida por la palabra de Jesucristo. En el libro Segunda de Reyes, capítulo 5, tenemos el caso de Naamán el sirio. Y creo que recordamos lo que fue dicho a él, cuál fue el mandato de Dios. Y vemos ahí la condición para alcanzar gracia, la condición para alcanzar bendición, la promesa. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 8 al 12. Hermano Juan, por favor, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 8 al 12. Dice así la palabra del Señor. Como Eliseo, varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: de aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre del Señor su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana, Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Sabemos el resto de la historia y nos llama la atención la primera parte del versículo 11. He aquí, yo decía para mí. Y hasta el día de hoy sigue sucediendo. ¿Cuántos Naamanes no nos rodean? ¿Y cuántos de nosotros no hemos sido como Naamán en algún momento? He aquí, yo decía para mí, yo pienso, yo siento, yo creo, a mí me gusta. Son estándares subjetivos. No solo son insuficientes, son incorrectos. No nos permiten obedecer a Dios. A pesar de lo que la Escritura dice, la humanidad ha tratado de ser su propia autoridad y establecer sus propias normas en la esfera espiritual. Isaías 55, versículo 8. Dios dijo: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos nuestros. ¿Cómo podríamos nosotros decir yo creo cuando Dios está diciendo otra cosa? Jeremías 17, versículo 9. Creo que también es un pasaje conocido. Jeremías 17, versículo 9. El corazón del hombre no es un buen lugar para buscar autoridad. Hermano Miguel, si me puede usted ayudar, Jeremías 17, versículo 9. Sí. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Iremos a buscar autoridad en las cavernas profundas del alma? Necesitamos la autoridad de Dios. Debemos ir a la palabra de Dios.
Es por eso que el yo siento o yo pienso no puede ser algo correcto, no puede ser algo adecuado. Siempre aquello nos está moviendo a desobedecer a Dios. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículos 7 al 9. Hermano Francisco, por favor. Dice la palabra de Dios. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres que hacen vano la adoración. ¿Cuánto cuidado debemos tener con las tradiciones? Una tradición de por sí no es mala, a menos que esté invalidando o anulando la palabra de Dios. Ahí sí es mala. Porque, les digo esto, amados, porque tradición es un concepto que también tiene el aspecto positivo. Y lo podemos ver brevemente en la primera de Corintios. Ustedes van ahí al capítulo 11, el versículo 2, creo que este pasaje nos servirá. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 2, donde el apóstol Pablo dijo: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Y la palabra que Reina Valera 1960 traduce instrucciones es tradiciones. Es decir, no toda tradición es mala. Las tradiciones malas son las que contradicen a Dios. Esas son malas. Pero hay tradiciones apostólicas, si se permite usar el término, en el sentido de que Cristo las entregó a sus apóstoles y ellos nos las enseñan a nosotros. ¿Cuánto cuidado sí debemos tener con lo que nosotros creemos que debe hacerse porque siempre se ha hecho y sin cuestionarlo? A veces preocupa que alguno diga: nosotros siempre hemos hecho eso. Por supuesto, no negamos que siempre se haya hecho. La pregunta ¿es bíblico? ¿Hay escrito está para eso? Es siempre el punto ahí. El tiempo ya está terminando, pero hay muchos pasajes que creo que podríamos citar y estudiar juntos. Pero el punto es que todas las normas religiosas establecidas por los hombres serán incorrectas, por la simple razón de que no tenemos la capacidad de establecer la autoridad en el ámbito espiritual ni el derecho de hacerlo. Dios tiene la capacidad, Dios tiene el derecho y Él ya lo ha realizado. La autoridad en la esfera espiritual, por lo tanto, es objetiva. Y ya que la autoridad en este caso no es subjetiva, entonces vemos que es determinada de manera objetiva, fuera del hombre, por la palabra de Cristo. La autoridad en la esfera espiritual proviene desde fuera de la mente del hombre. Debe provenir de una mente superior, que no es humana, sino divina. Debe provenir de un ser sobrenatural, Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Que escuchemos al Santo Hijo de Dios, quien es la máxima autoridad. Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Debemos ir a Él, escuchar a sus apóstoles. Ellos tienen mucho que decirnos. Muchas gracias por su atención. Dios bendiga esta lección.